Hola a todos. Hoy día 16 de abril, pero del año 1828, murió el pintor español Francisco de Goya en Burdeos, Francia. Normalmente los grandes artistas son recordados por sus obras, pero en el caso de Goya va a ser distinto. Además de por el valor artístico de sus obras, el nombre de Goya suele saltar a la actualidad cuando se trata de averiguar dónde está su cabeza. Y esto viene sucediendo desde el año 1888. Fue en aquella fecha cuando el cónsul español en Burdeos, Joaquín Pereira, se propuso repatriar el cuerpo del pintor desde esa ciudad. Allí, de forma voluntaria, pasó los últimos años de su vida, alejado de la España de Fernando VII. El proyecto del cónsul español era construir un panteón de hombres ilustres en el cementerio de San Isidro, en Madrid. En ese panteón, además de Goya, estarían el poeta Juan Meléndez Valdés y el filósofo Juan Donoso Cortés. Y es que en ese momento el país necesitaba recuperar el sentido patriótico. Y qué mejor manera que rescatando del olvido a las glorias nacionales. Así que el 16 de octubre de 1888 se abrió en Burdeos el mausoleo donde hasta ese momento descansaba Goya. Y fue aquel día cuando descubrieron que le faltaba el cráneo y la mandíbula. Las investigaciones que se llevaron a cabo se llegó a la conclusión de que la cabeza debió de ser robada por un doctor amigo de la familia y con la conformidad del propio Goya. Cabe preguntarse que con qué finalidad, para qué. La respuesta puede hallarse en la frenología. La frenología es una pseudociencia que aseguraba que la forma del cráneo podía determinar el carácter y las facultades de las personas. Y precisamente en aquella época se asistía al momento de mayor presencia de esta pseudociencia. Prueba de ello eran los frecuentes robos en los cementerios, y no necesariamente de personas ilustres, sino también de asesinos y delincuentes. Pero esta teoría va a tropezar con el factor tiempo. ¿En qué momento se produjo el robo? ¿Antes de ser enterrado o después? En este punto va a resultar interesante el testimonio dado por un testigo directo. Se trata de la esposa de Antonio Brugada, un joven pintor de la época. Esta mujer declaró que a Goya se le había enterrado con cabeza y que en el momento de morir se le había colocado una gorra de cuero con visera. Pero es que este último dato todavía complica más la situación, porque hay quien dice que no se encontró ni rastro de esa gorra, mientras que el cónsul decía que sí, que fue encontrado un tejido marrón que se asociaba a la gorra. Si damos por cierto el testimonio del cónsul, su consecuencia inmediata es que la cabeza tuvo que ser robada después de su enterramiento. En este sentido, la localización del cementerio haría que esta posibilidad cobrase más peso, porque colindaba con una calle muy poco transitada y especialmente peligrosa, que casualmente se llamaba la calle de la Garganta Cortada. Ese entorno solitario facilitaría la labor de los presuntos ladrones. Pero es que la tumba no presentaba signos de profanación, por lo que, de ser cierta esta hipótesis, los ladrones tuvieron que contar con la complicidad de los empleados del cementerio, además de ser sumamente cuidadosos en la realización de la profanación. Entre teoría y teoría salta a escena el nombre de un pintor, Dionisio Fierros. Si visitáis el Museo de Zaragoza, os encontraréis una obra suya llamada Vanitas, en la que se representa un cráneo al que casualmente le falta la mandíbula. Pero lo más llamativo va a ser que en su parte trasera se lee lo siguiente: el cráneo de Goya pintado por Fierros en 1849, es decir, que fue pintada 50 años antes de que se intentara llevar a cabo el traslado de sus restos a España. En su día se supo que el hijo de Fierros estudiaba medicina y que se llevó a casa una calavera para hacer prácticas, calavera que nunca devolvió. Sobre la leyenda en la parte trasera, expertos en la materia creen que fue un añadido posterior para revalorizar la obra. Teorías sobre el tema nunca han faltado. Se ha llegado a decir que el mismo Goya pudo haber sido el artífice de su propia decapitación post-mortem. Esta teoría se basa en la abundante presencia de cabezas decapitadas
en sus últimas obras, precisamente las de su etapa en Burdeos. Las noticias más recientes sobre el enigma de la cabeza de Goya son del año 2019. Los especialistas del Museo de Burdeos hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron en un nicho practicado en una pared del sótano del edificio un ataúd de madera donde se creen están los restos del filósofo Michel de Montaigne. Y en un nicho contiguo se encontró una calavera y una mandíbula. Lógicamente se empezó a especular con que fueran de Goya. Este descubrimiento sigue siendo objeto de estudio. En esta situación habría que realizar una nueva exhumación para comparar genéticamente el cráneo y la mandíbula encontrados con los restos de Goya. Será la medicina y la genética forense las que finalmente decidan el desenlace de esta historia. Sobre este nuevo descubrimiento, si se confirmara que los restos son de Goya, el profesor de arte de la Universidad de Zaragoza, Juan Carlos Lozano Pérez, sugiere una explicación, y es que pudiera ser que antes de la primera exhumación y ante las noticias de la repatriación de los restos de Goya, pues alguien hubiera robado su cabeza para que quedara algo del pintor a modo de reliquia en la ciudad de Burdeos. Hoy en día sus restos, a excepción, por supuesto, de la cabeza, descansan en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. En ese lugar descansan desde que se trasladaran desde el Panteón de Hombres Ilustres del cementerio de San Isidro. Y es que la figura de Goya adquirió más importancia con el paso de los años, y la opinión pública generalizada es que merecía un panteón en solitario y en un lugar más significativo. Se eligió la ermita porque este lugar estaba próximo al Manzanares, un lugar recreado en sus pinturas sobre romerías, juegos y otros episodios de ambiente castizo. Y además porque la ermita estaba decorada con sus propias pinturas. Cambiando de tema, pero no de protagonista, quería contaros que es posible que Goya mantuviera una relación homosexual con Martín Zapater. Este hombre era un rico comerciante aragonés, amigo de la infancia de Goya. Todos sabemos que Goya estuvo casado, pero en el año 2007 fueron localizadas unas cartas gracias a las cuales se baraja esta posibilidad. Esas cartas se pusieron a la venta en Londres en ese año 2007. En esas cartas Goya le escribió a Martín Zapater lo siguiente: solo tus cartas me gustan y solo tú. No sé qué me sucede. También escribió: ven, luego que ya he compuesto el cuarto que hemos de vivir juntos y dormir, remedio que echo mano cuando me asaltan las tristezas. Otro dato que apunta en la misma dirección es que en otra carta dirigida a la misma persona, fechada en noviembre de 1790, Goya dibuja un pene, y en otra la encabeza con un corazón en llamas, inflamado de amor, cuando la costumbre era encabezar las cartas con una cruz. En diciembre de ese mismo año, Goya le escribió lo siguiente: el mayor bien de cuantos llenan mi corazón, acabo de recibir la inapreciable tuya. Sí que me avivas mis sentidos con tus discretas y amistosas producciones. Con tu retrato delante me parece que tengo la dulzura de estar contigo. Ay, mío de mi alma, no creyera que la amistad podía llegar al periodo que estoy experimentando. La interpretación que hace Manuela Mena es una experta en la materia y en la conservación de la producción de Goya en el Museo del Prado. Bien, pues la interpretación que hace sobre esas cartas es que existía un interés amoroso de carácter homosexual ya alejado de lo platónico por parte de Goya hacia Martín Zapater. Vale, pues con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya aportado nuevos datos sobre la figura de Goya. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a una efeméride con historia. Hasta el próximo día.